estoy leyendo el capítulo 17 del primer libro de las Crónicas, en donde se establece un pacto de Dios con el rey David. David está muy agradecido con Dios por todo lo que le ha permitido y ora a Dios agradeciéndole tantas bendiciones. Pero me parece muy interesante el versículo 23, donde David dice: ahora pues, Jehová, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de tu casa sea firme para siempre, y haz como has dicho. Oiga esa frase: haz como has dicho. Me hace pensar esa frase del rey David en las cosas que uno le pide a Dios, por las cuales uno le clama a Dios, pero que no está seguro si Dios las prometió o no. Yo muchas veces me arrodillo a orar y antes de pedirle a Dios algo, me pregunto: ¿será que Dios sí prometió hacer esto o no? Porque entonces, digo yo, si Dios no lo prometió, ¿será sabio que yo lo pida o que lo reclame? Alguien llegó una vez a una iglesia y, y su señora madre era ya una mujer anciana y estaba en sus últimos días. Pero este caballero le pidió a Dios algo y le puso una condición de que él le iba a entregar la vida al Señor, pero, pero que si no le dejaba morir a la mamá. Eso no es una petición sabia, porque es que Dios nunca prometió que uno no se iba a morir. Así que Dios no le pudo cumplir eso. Y la señora se murió como se muere todo mundo. Y el caballero se disgustó con Dios y quiso vivir alejado de Dios. El llamado de esta mañana es ese: cuando tú le pidas algo a Dios, asegúrate si Dios sí lo prometió o no. Si Dios lo prometió, pídelo, reclámalo y espéralo. Pero si Dios no lo ha prometido, es muy complicado que nosotros forcemos de alguna manera a Dios a hacer lo que Él no dijo. Eso es como cuando yo le prometo a alguien algo, le prometo una visita, pues se la tengo que cumplir porque lo dije. Si nunca lo dije, no voy a cumplir porque nunca lo he dicho. Si a mis hijos les prometo un regalo, estoy ya endeudado, ya empeñé mi palabra y tengo que hacerlo. Pero si jamás se los dije, no tengo por qué hacerlo. De tal forma que en esto de las promesas de Dios hay que tener cuidado y verificar primero si Dios lo prometió o no. Entonces aquí el rey David usó esa expresión, le oró a Dios y le dijo: haz como has dicho. Esa es una frase de una oración verdadera. Es que por eso creo, hermanos, que aprender a orar requiere sabiduría, prudencia y conocimiento. Porque muchas veces pedimos cosas que no están absolutamente prometidas. Por ejemplo: Señor, no me dejes enfermar, no me dejes envejecer, no me dejes morir. No, Dios lo guardará a uno de una enfermedad, de una cosa o de otra, pero al último nos vamos a tener que enfermar y nos vamos a tener que morir. Así que no le pidamos a Dios cosas que Él no haya prometido. Por eso, hasta que no hemos perseverado por algún tiempo, no estamos seguros si nuestras peticiones están en los planes de Dios o no. Porque esa es otra cosa. Como son más altos los pensamientos de Dios que los nuestros, y son más altos las nubes que los ríos, así los planes de Dios son unos y los planes nuestros son otros.
Y no puede ser que impongamos los planes nuestros a los de Dios. Dios está por encima de todo. Así que no es hágase tu voluntad como en la tierra, así también en el cielo, sino al revés. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, mis planes están supeditados a los planes de Dios. Entonces yo lo que tengo que orar es, Señor, mis planes son estos, mis propósitos son estos, mis peticiones son estas, pero todo dependerá de cuáles son tus planes para conmigo. Hay otras ocasiones, como lo fue pues en la vida de David, cuando estamos convencidos por completo de que lo que pedimos está en conformidad con la palabra de Dios. Y ahí sí, hermano, a tener toda la fe y la certeza, desde que Dios lo haya dicho, hermano, eso no lo ponga en tela de juicio jamás. Reclámelo con total firmeza, pero eso sí, que Dios lo haya dicho, que Dios lo haya prometido. Entonces, antes de clamar a Dios, pregunta primero si ya eso pasó el filtro de Dios o no. Por medio de las escrituras, a veces nos sentimos movidos a clamar por alguna promesa bajo la impresión especial de que contiene un mensaje para nosotros. Y hay veces que uno no entiende las promesas, que Dios se las hizo a algunos en particular y uno cree que son para todos, ¿no? Hay promesas generales para todos, pero hay promesas que son solo para algunos. Por ejemplo, em, ¿se acuerdan de ese carcelero cuando Pablo y Silas fueron liberados de la cárcel? Pablo le dijo, serás salvo tú y tu casa. Y en efecto se cumplió perfectamente porque fue una profecía que Pablo le hizo a él exclusivamente. Y uno a veces toma ese verso y se lo aplica a la casa de uno, pero es que la casa mía no es la casa del carcelero, eso se lo dijo fue Pablo a él exclusivamente y no a mí. Ahora, si Dios me va a salvar a mí mi casa, y es más, algunos le ponen el toda tu casa, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Bueno, esa promesa, pues ojalá fuera genérica, ojalá fuera para todos, entonces nadie de los que hemos entregado la vida al Señor, ninguno de los que hemos sido salvos, perderíamos alguno de la casa, pero observe usted que eso en el fondo, en esencia, no se cumple a cabalidad. Entonces hay que entender las promesas, cuáles son genéricas y cuáles son exclusivas. Eso le ha pasado a muchos que estudian escatología. Hay promesas que Dios le hizo a Israel y algunos las asumen que son para la iglesia, cuando son dos programas y dos planes diferentes. Entonces me parece que el conocimiento de la palabra de Dios, una buena exégesis, ayuda mucho también a saber orar. Así que en tales ocasiones decimos, con la fe que confía, haz como has dicho. Si yo leo un texto bíblico y veo que esa promesa es para mí, entonces de una vez con seguridad le digo, Señor, haz como has dicho. Difícilmente puede encontrarse una actitud más bella o más fuerte o más segura que el colocar el dedo sobre alguna promesa de la palabra divina y reclamarla. Pero asegúrate que Dios sí lo haya prometido. En ese caso, si Dios lo ha prometido, hermano, acuéstate tranquilo, duerme tranquilo, vive tranquilo, que Dios lo hará. Así que no hay necesidad de impacientarse o de discutir o ponernos a luchar. No, simplemente lo que tenemos que hacer es presentar el cheque y pedir el cambio, señalar la promesa y pedir su cumplimiento. Eso es, básicamente. Esta promesa es para mí, la reclamo. Yo voy a una cita a reclamar algo, es cuando sé que hay algo a mi nombre.
y que ya está listo. Yo entro una documentación a una notaría, a una oficina de registro o a una empresa y hasta que no esté seguro que ya el paquete está hecho a mi nombre, no voy y lo reclamo. ¿Para qué voy a ir a reclamar lo que no ha salido a mi nombre? De igual manera, ¿usted para qué reclama una promesa cuando Dios a usted no se la ha hecho? Pero que si Dios se la hizo, reclámela con seguridad y esté tranquilo. Entonces no tenga ninguna duda, Dios lo dijo y Dios lo hará. Creo que la oración tendría mucha virtud si fuésemos más explícitos. Y es mucho mejor el pedir unas pocas cosas claramente que el pedir muchas cosas como con una vaguedad, que uno a veces ora y ora y ora y no sabe ni qué es lo que está pidiendo, ni qué es lo que está orando. Cada promesa de la Biblia es un escrito de Dios y puede reclamarse delante de Él y con esa razonable súplica, como dijo David, haz como has dicho. Así que el Creador no puede engañar a sus criaturas. Nosotros dependemos de su verdad. Y ese Padre Celestial que tenemos no puede faltar a su palabra con nosotros que somos sus hijos. Así que recuerda la palabra que has dado a tu siervo, la cual me has hecho confiar. Eso es una alegación de las más sobresalientes, es un argumento doble en tu palabra. Uno tiene que creer a Dios es en su palabra y decirle, Señor, tu palabra tú la guardarás, porque la has dado, la vas a cumplir, tú me has hecho confiar en ella. Así que, Señor, no frustres la esperanza que tú has engendrado en mí y Dios lo va a hacer. Así que teniendo la seguridad que cualquier promesa que Él ha dado, Él también la puede cumplir. Yo estaba por aquí recordando ese pasaje de Romanos 4, que sencillamente es espectacular. Ese Romanos 4, en donde se dice que Dios es poderoso para hacer todo lo que Él ha prometido. Dice Romanos 4:21, perdón, plenamente convencido. Pero déjame leerte del 20, estamos hablando de Abraham. Abraham tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Ahí está la clave. Hacer todo lo que ha prometido. Dios no tiene que hacer lo que no ha prometido. Él hace lo que prometió y lo cumple. Por eso la fidelidad eterna de Dios es lo que hace una promesa de la Biblia magnífica y preciosa. Y con mucha frecuencia esas promesas humanas pues son indignas y se incumplen. El incumplimiento de muchas promesas han quebrantado muchos corazones, pero desde la creación del mundo jamás ha dejado Dios de cumplir una sola promesa que haya hecho a sus hijos. Todas las promesas de Dios son fieles. Y es muy triste para un cristiano el permanecer en la puerta de la promesa durante la noche terrible de esa aflicción sin atreverse a llamar a la puerta, cuando debiera entrar valientemente y pedir como entra el niño en la casa de su padre. Así hay que entrar a la casa de Dios. Yo leí por ahí estos días una frase lindísima que dice que cada promesa se halla sobre 4 columnas: la justicia, la santidad, la gracia y la verdad. Me sorprendió eso, que las promesas de Dios están descargadas sobre esos 4 pilares: justicia, santidad, gracia y verdad. Entonces, esos son promesas que no se van a caer nunca. ¿Por qué en la justicia de Dios y en su santidad? Porque eso no le permite a Dios engañar. Imagínense, ¿cómo nos va a engañar Dios? Jamás. Su justicia y su santidad no le permiten a Él engañarnos. Y su gracia o su bondad no le permite a Dios que se olvide de sus promesas. Y la verdad, porque no le permite a Dios cambiar sino cumplir. Entonces, hermano, definitivamente esto es más maravilloso de lo que usted y yo nos imaginamos. Así que
pidámosle a Dios, como hizo David, con sabiduría, y digámosle, Señor, haz como has dicho. Y asegurémonos pues de que cuando le vas a reclamar alguna promesa a Dios, que de verdad Él sí la haya hecho. Si la hizo, reclámala. Y si no la hizo, no la reclames, porque ¿qué vas a reclamar lo que Dios no te ha prometido? Pero espero que todas las promesas que Dios te haya hecho se cumplan en la vida tuya y en la mía. Paz de Cristo para todos. Bendiciones.